Saludos, soy la profesora Jacqueline González Cabán. En esta ocasión le voy a estar hablando acerca de las ecuaciones con radicales. Es importante que destaquemos que una vez hayamos resuelto las ecuaciones con radicales, verifiquemos las soluciones obtenidas. Esto ya que podemos obtener soluciones extrañas que no satisfacen las condiciones iniciales de la ecuación. Para mostrar el proceso de solución de estas ecuaciones voy a mostrar dos ejemplos. Vamos a comenzar con el primero. Aquí tenemos la ecuación que envuelve un radical. Sería el radical de 2x menos 1 menos 3 igual a 0. Es una ecuación, ¿verdad?, con radical porque podemos apreciar el término que contiene un radical. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aislar ese término que contiene el radical. Por lo tanto, tenemos que eliminar ese negativo 3 de donde está. Por lo tanto, tenemos que sumar el opuesto de negativo 3 a ambos lados de la ecuación. Tendríamos entonces el radical de 2x menos 1 menos 3, le vamos a sumar el opuesto de negativo 3 y como lo sumamos en el lado izquierdo de la ecuación, también tenemos que sumarlo al lado derecho de la ecuación. En el lado izquierdo, el negativo 3 y el 3, ¿verdad?, va a ser 0 y nos vamos a quedar con el radical de 2x menos 1 igual a, del lado derecho, 0 más 3, que es 3. Ya una vez tengamos el término que contiene el radical completamente aislado, tenemos que aplicar entonces la operación inversa a la raíz cuadrada, sería elevar al cuadrado. Por lo tanto, tenemos entonces que elevar al cuadrado en ambos extremos de nuestra ecuación. Eso para poder eliminar el radical. Sería entonces 2x menos 1. Todo lo vamos a elevar al cuadrado, no olvidando, ¿verdad?, que tenemos el radical. Y del lado derecho también tenemos que elevar el 3 al cuadrado. Recordemos que en una ecuación lo que nosotros hacemos en un extremo también lo tenemos que hacer en el otro. Por eso es que en ambos lados tenemos que elevar al cuadrado. En este caso, ¿verdad?, debemos recordar que el índice de este radical, como no está explícito, sabemos que es 2. Por lo tanto, este 2 lo vamos a dividir entre 2 del índice y sabemos que 2 dividido entre 2 es 1. Lo voy a destacar por acá de esta forma, 2x menos 1. Lo voy a cambiar de la forma radical a la forma de exponente racional, que sería 1/2 elevado al cuadrado. Ese 1/2 es cambiando el radical a la forma de exponente, ¿verdad? Sabemos que el 2 es el índice, que es el numerito que va en el denominador de la fracción de ese exponente, y el número 1 pues, es el numerito que entonces estaría aquí, que está también implícito porque es 1. Y del lado derecho tenemos 3 al cuadrado, que es 9. En este lado izquierdo tenemos aquí una multiplicación de 1/2 por 2. Nosotros multiplicamos aquí por una esquinita 1/2 por 2. Aquí lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es multiplicar 1 por 2 hacia el lado. 1 por 2 nos da 2 y 2 por 1 nos da 2 y 2 dividido entre 2 es 1. Por lo tanto, como es 1, esta expresión nos quedaría 2x menos 1 elevado a la 1. Y como es 1, pues no lo tenemos que escribir. Sería 2x menos 1 igual a 9. Quiero hacer la salvedad que este proceso que destaqué acá usted no lo tiene que hacer siempre. Yo lo quise destacar en esta ocasión para que usted pueda apreciar por qué es que se elimina el cuadrado con el índice de la raíz en este proceso que acabamos de destacar acá. En el siguiente ejercicio que voy a estar explicando, no voy a volver a hacer el proceso porque ya aquí pues lo pudimos apreciar. Ok, ahora tenemos una ecuación lineal. Esta ecuación lineal, lo que tenemos que hacer es despejarla para la variable, que en este caso es la variable x. Por lo tanto,
tenemos que sumar a ambos lados el opuesto de -1 para poder eliminar ese 1 de ahí y poder ir aislando la variable, que en este caso es la x. Por lo tanto, la primera operación que tenemos que hacer es sumar el opuesto de -1 a ambos lados. Tendríamos entonces 2x menos 1 más 1 es igual a 9 más 1. Recordando, ¿verdad?, que si sumé 1 en el extremo izquierdo, también lo tengo que sumar en el extremo derecho. En este caso, el -1 y el 1, ¿verdad?, nos va a dar a 0, por lo tanto tenemos que 2x va a ser igual a 9 más 1, que eso es 10. Ahora, todavía no tenemos nuestra variable completamente, ¿verdad?, despejada. Tenemos que entonces eliminar ese 2 de ahí. Ese 2 ahí se está multiplicando, por lo tanto tenemos que aplicar la operación inversa a multiplicar por 2, que entonces sería dividir por 2. Por lo tanto, vamos a dividir por 2 a ambos lados de la ecuación. En este caso, 2 sobre 2 nos va a dar 1 y 1 por x es x, y 10 dividido entre 2 nos va a dar 5. Esta es la posible solución de esa ecuación que envuelve radical. ¿Por qué le digo posible solución? Porque usted tendría que verificar esa solución antes de poder concluir que en efecto es una solución de esa ecuación radical. Por lo tanto, vamos a verificar, siempre usted tiene que verificar cuando sea una ecuación que envuelva radical. Para verificar, usted puede venir a la ecuación original o puede utilizar la ecuación que ya está despejada, en este caso para el radical. Yo voy a utilizar esa, pero cualquiera de las dos que usted utilice le tiene que dar, ¿verdad?, un enunciado cierto para que en efecto esta solución x igual a 5 sea solución de la ecuación original. En este caso, como le dije, voy a utilizar la de el radical de 2x menos 1 igual a 3. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar en esa ecuación, vamos a evaluar la solución, que en este caso sería la posible solución, que es 5, x es igual a 5, y vamos a sustituir 5 donde está la x en nuestra ecuación. Por lo tanto sería el radical de 2. Ese 2 se está multiplicando por la x, por lo tanto tengo que colocar un paréntesis, sería después del 2, 2 multiplicado por 5 menos 1 es igual a 3. El radical de 2 multiplicado por 5 me va a dar a 10, menos 1 es igual a 3. El radical de 10 menos 1, que eso es 9, eso tiene que ser igual a 3. La raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 es igual a 3. Esto se llama un enunciado cierto, porque es cierto que 3 es igual a 3. Por lo tanto, siempre que usted obtenga un enunciado cierto, eso quiere decir que la solución que yo encontré, en efecto, es solución de la ecuación. Si no hubiese encontrado un enunciado cierto, pues eso quiere decir que la solución que había encontrado no era solución de la ecuación, era una solución extraña. ¿Qué puede ser un enunciado no cierto, un enunciado falso? Que me hubiese quedado 3 es igual a 2. Eso no es cierto. Como no es cierto, pues es un enunciado falso. Si yo obtengo un enunciado como este, pues quiere decir que la solución que encontré no es solución de la ecuación. Pero en este caso, al encontrar mi enunciado cierto, quiere decir que la solución que encontré sí es solución de mi ecuación que envuelve radical. Ok, ahora vamos a explicar este próximo ejemplo. Este ejercicio es un poco diferente al anterior por su estructura, lo vamos a explicar en detalle. Como le dije en el ejercicio anterior, es importante que el término que envuelve el radical esté completamente aislado, y en el lado izquierdo, ¿verdad?, debería ser lo usual. Por lo tanto, para poder tener el radical completamente aislado, el término que tiene el radical aislado,
debemos entonces eliminar esta x del lado izquierdo y la vamos a eliminar sumando el opuesto de x a ambos extremos de la ecuación. Por lo tanto, tendríamos el radical de x más x menos x es igual a 6 menos x, ¿verdad? Destacando que sumamos el opuesto de x a ambos lados de la ecuación para poder eliminar la x que está en el lado izquierdo y podernos quedar solamente con el término que envuelve el radical. En este caso, x menos x es 0 y nos quedaríamos con el radical de x es igual a 6 menos x. Ya cuando estamos en esta parte, debemos recordar que para poder despejar para x, que es el objetivo que buscamos al resolver cualquier tipo de ecuación, de despejar para la variable, en este caso x, tenemos que recordar que la operación inversa a extraer la raíz cuadrada, como he dicho anteriormente, es elevar al cuadrado. Por lo tanto, vamos a elevar al cuadrado a ambos extremos de nuestra ecuación. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Importante que como en el lado derecho tengo dos términos, ¿verdad? Tengo que colocar paréntesis, cerrar los dos términos en un paréntesis y elevar entonces al cuadrado. Como destaqué anteriormente, este 2 de aquí, que es el cuadrado, se va a dividir entre el índice de la raíz, que es 2, y 2 dividido entre 2 nos va a dar a 1. Por lo tanto sería x elevado a la 1, que en efecto es x. No destaqué todo el proceso que hice en el ejemplo anterior porque, ¿verdad?, es redundante, va a ser lo mismo. Ahora en el lado derecho tenemos 6 menos x elevado al cuadrado. Es importante, ¿verdad?, que recordemos cuando tenemos esta expresión, esto es un producto especial, sería, recordemos, a menos b al cuadrado, sería entonces el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Siempre que nosotros tengamos una expresión como esta, es un producto especial que es el cuadrado de una diferencia, tenemos que expandirlo de esta forma. Por lo tanto, voy entonces a expandir la expresión 6 menos x elevado al cuadrado, ¿verdad? Que, como destaqué anteriormente, es el cuadrado de una diferencia y se va a expandir de la siguiente forma. El primer término al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, que sería el doble de 6 por x, más el segundo término al cuadrado, que sería x al cuadrado. Entonces lo vamos a simplificar. 6 al cuadrado sería 36 menos 2 por 6 sería 12 y 12 por x más x al cuadrado. Toda esta expresión es la que vamos a sustituir acá y tendríamos entonces 36 menos 12x más x al cuadrado. En este momento tenemos que igualar nuestra ecuación a 0, ¿verdad?, para poder continuar con el proceso de solución de la misma. Como la mayor parte de los términos las tenemos al lado derecho, pues vamos a dejar esos términos al lado derecho y vamos entonces a transponer esa x al lado izquierdo, que sería lo mismo, ¿verdad?, que sumar el opuesto de x a ambos lados de la ecuación. Cuando sumamos el opuesto de x a ambos lados de la ecuación, en el lado izquierdo tendríamos x más el opuesto de x, que sería x menos x, y eso nos daría 0 en el lado izquierdo. Pero como sumé el opuesto de x al lado izquierdo, también lo tengo que sumar al lado derecho. Por lo tanto, tendríamos 36 menos 12x más x al cuadrado más el opuesto de x, que sería negativo x. Ahora
lo que vamos a hacer es que vamos a combinar los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes serían negativo 12 y negativo 12x y negativo x. Por lo tanto, y vamos a tratar de ordenarlo de forma tal que se asemeje a una ecuación cuadrática. Por ahí vamos. Por lo tanto, el término que está al cuadrado lo voy a ubicar acá al principio. Luego voy a ubicar el resultado de la combinación de los términos lineales. En este caso tenemos negativo 12x menos x, signos iguales, se suma y se mantiene el signo. Por lo tanto, sería negativo 13x. Y colocamos entonces finalmente el término constante, que es el 36. Como es positivo, colocamos más 36. ¿Verdad? Ya tenemos la ecuación igualada a 0 y que podemos ver que se nos formó una ecuación cuadrática. Si a usted no le parece, ¿verdad?, verla con el 0 por la izquierda, pues la podemos entonces trabajar con el 0 por la derecha, que es exactamente lo mismo. Entonces, como destacamos, ¿verdad?, en videos anteriores, esto es una ecuación cuadrática, y para poner en práctica lo que explicamos en los videos anteriores, recordamos el proceso de solución de una ecuación cuadrática y tenemos que aplicar algunos de los métodos que explicamos anteriormente. El método de extracción de raíces no nos ayuda en este momento, pero sí nos ayuda el método de factorización, ¿verdad? Yo destaqué que cuando el coeficiente de x al cuadrado fuese 1, yo podía tratar de factorizar la ecuación cuadrática. Si en efecto puedo conseguir los dos números que multiplicados me den al término constante y que cuando los operemos bajo suma o bajo resta nos den al término, ¿verdad?, del centro. Por lo tanto, vamos a tratar de conseguir esos números. Para aplicar el método de factorización tenemos que abrir los dos paréntesis, igualar, ¿verdad?, a 0. Colocamos una x aquí, la otra x acá, y tenemos que buscar dos números que multiplicados den a 36 y que cuando los operemos, como le dije, bajo suma o bajo resta, nos dé a negativo 13. Y esos números existen, ¿verdad? Esos números serían 4 y 9, porque sabemos que 4 multiplicado por 9 nos va a dar a 36, y si los operamos bajo suma, 4 más 9 nos da 13. En este caso, lo que tenemos que tener mucha precaución es cómo vamos a ubicar los signos. Como nosotros podemos ver, el 36 es positivo. Como el 36 es positivo, mis dos signos tienen que ser iguales. Ambos tienen que ser o positivos o ambos tienen que ser negativos. Para decidir si ambos tienen que ser positivos o negativos, yo me voy a percatar en el término central. En este caso, cuando yo los opere, ¿verdad?, ambos me tienen que dar a negativo 13. Por lo tanto, si los coloco los dos positivos, me daría un 13 positivo y no puede ser porque tiene que ser un 13 negativo. Por lo tanto, ambos tendrían que tener el signo de negativo. Y lo vamos a verificar. Si multiplicamos negativo 4 por negativo 9, nos daría positivo 36. Y si los operamos bajo suma, negativo 4 más negativo 9, lo voy a destacar por aquí, negativo 4 más negativo 9, eso nos daría a negativo 13, porque son signos iguales, por lo tanto se suma y se mantiene el signo. Quiere decir que mis signos ambos deben ser negativos. Ahora tenemos que aplicar producto nulo cuando tengo dos factores que se están igualando a 0. El primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Y en este caso ya tenemos dos ecuaciones lineales. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar para x. Por lo tanto, para poder despejar para x, tenemos que sumar, en esta de acá, tenemos que sumar el 4 a ambos lados de la ecuación. Al sumar 4 a ambos lados de la ecuación, en este caso nos quedaríamos con x. ¿Okay? Tendríamos entonces x es igual a 4, porque al sumar 4 a ambos extremos, pues ese 4 se cancelaría de ahí, nos quedaría la x,
Y como sumé 4 al lado izquierdo, también lo tengo que sumar al lado derecho. 0 más 4 pues nos daría 4. Y en este caso tengo que sumar el opuesto de negativo 9, o sea, tendría que sumar 9 a ambos lados de la ecuación. Al sumar 9 a ambos lados de la ecuación y me quedaría x es igual a 9. Aquí tenemos nuestras dos posibles soluciones. Recuerden que son posibles soluciones porque no podemos perder de perspectiva que estamos solucionando una ecuación que envuelve radicales. Y dijimos inicialmente en este video que siempre que solucionemos una ecuación que envuelve radicales tenemos que verificar las soluciones para que en efecto podamos detectar que son soluciones. Por lo tanto, vamos entonces a realizar la verificación. Tenemos que verificarlas ambas, las dos. Vamos a verificar primero x es igual a 4. En este caso tenemos que ir a la ecuación original, que la ecuación original es esta que tenemos acá. El radical de x más x igual a 6, lo voy a pasar acá. El radical de x más x es igual a 6. Y vamos a sustituir ese valor encontrado de 4 donde quiera que tengamos la x. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 4 más 4 es igual a 6. La raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto sería 2 más 4 es igual a 6. Y 2 más 4 es igual a 6. Y 6 es igual a 6. Obtuvimos un enunciado cierto. Pues quiere decir que x igual a 4 es solución de esa ecuación con radical. Ahora debemos verificar la segunda solución, que es x igual a 9. Por lo tanto sería x igual a 9, lo vamos a verificar de la misma forma. Sería la raíz de x más x igual a 6. Sustituimos entonces con el 9, la raíz cuadrada de 9 más 9 igual a 6. No olvidando, ¿verdad?, que donde quiera que tengamos la x, tenemos que reemplazar la x por el valor de 9. En este caso la raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 más 9 debería ser igual a 6, ¿verdad? Pero no es igual a 6. 3 más 9 es 12 y 12 no es igual a 6. Esto es lo que se conoce como una solución extraña. Es una solución extraña porque no satisface mi ecuación original. Por lo tanto, x igual a 9 no es una solución de esa ecuación. La única solución de esa ecuación es x igual a 4. Por lo tanto, x igual a 4 es única solución. Y de esta forma hemos, ¿verdad?, concretado este ejercicio. Esos 3 ejercicios usted los practica para que ponga en práctica lo que explicamos en los 2 ejercicios anteriores. Bueno, muchas gracias.